Bienvenidos a la conferencia bíblica virtual Palabras Puras. Mi nombre es Alan Johnson y soy director de Valera 1602.org y de Alas Llevando la Preciosa Simiente. Quiero introducir esta conferencia con un testimonio. Mis padres han sido misioneros en Brasil por casi 50 años y por los primeros 20 años usaron la mejor Biblia disponible, la Almeida Corrigida. Pero cuando se hizo una revisión más apegada al texto recibido, mis padres y otros pastores y misioneros cambiaron de Biblia y enseñaron a sus iglesias el asunto. Y ahora, muchos años después, siguen adelante, ganando almas, edificando iglesias, pero con la Biblia más pura disponible en su idioma. Cada predicador en esta conferencia cree que la Biblia es nuestra autoridad para la fe y la práctica. Y por lo tanto, estaremos enseñando la bibliología, la doctrina de la Biblia. Muchos no le dan caso a esta doctrina, pero Dios ha magnificado su palabra sobre todo su nombre. Y en Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? ¿Y qué es más fundamental que la palabra de Dios? Sabemos que este asunto es polémico y no es nuestro deseo ser divisivo, aunque preferimos estar divididos por la verdad que unidos en una mentira. Sin embargo, nuestro verdadero y sincero deseo es como la de Pablo en 2 Timoteo 3:16, donde dice que no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios, antes como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y nuestro deseo es ser de ayuda, de ánimo, tal vez de desafío para usar las palabras puras de Dios. Debemos estudiarlas, amarlas, vivirlas y predicarlas. Los invitamos a cada una de las sesiones. Espero que nos acompañen y que Dios los bendiga. Hace aproximadamente 20 años, cuando conocí al hermano Allen Johnson, él estaba pastoreando el departamento hispano de la Iglesia Bautista Lenmar en Kansas City, Florida, en los Estados Unidos, y a la vez dirigía el Instituto Bíblico Hispano de dicha iglesia. Como el instituto era modular, él me invitó a dar algunas lecciones, algunas materias, y por lo cual yo viajé a la Florida en varias ocasiones. Lo que me agradó mucho del hermano, que él amaba la palabra de Dios, y un gran celo que lo motivó a examinar las traducciones bíblicas, no solamente en el idioma inglés, sino también en el idioma español. Posteriormente, Dios le abrió una gran puerta para llevar la palabra de Dios a muchas partes del mundo, por medio del ministerio Alas, llevando la preciosa simiente, proyecto dirigido por el hermano Bob Adams, quien era el fundador, a quien también tuve el gusto de conocer. Ella partió con el Señor y, bueno, ¿quién creen ustedes que quedó a cargo del ministerio? El hermano Allen Johnson. Y no solamente ha mantenido a flote este ministerio, sino que lo ha extendido aún más. Algo que quiero resaltar del hermano Johnson es su amor por el mundo hispano, por el pueblo hispano. Una prueba es esta conferencia, precisamente que él ha organizado para hacerles llegar la palabra de Dios con un tema relevante como lo es la preservación de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios.
Los expositores también asignados por el hermano Allen Johnson, por su buen juicio que tiene para escoger, pues creo yo que van a hacer un buen trabajo porque son personas que aman también las Escrituras. Yo animo a todos a que estén atentos a cada enseñanza, ya que cada uno de los expositores dará lo mejor de sí para dar el tema que le corresponde. Que Dios bendiga su palabra y que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado. Y cada uno de ustedes reciba también una grande bendición de la bendita palabra de nuestro Dios. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la primera sesión de la conferencia bíblica virtual Palabras Puras. Mi nombre es Alan Johnson y estaré enseñando acerca del medio de la inspiración de las Sagradas Escrituras. En esta sesión estaremos contestando varias preguntas referentes a la inspiración. La primera pregunta que queremos contestar es ¿qué? ¿De qué se trata el medio de la inspiración por dictado mecánico? Bueno, la Escritura dice en 2 Timoteo 3:16 que toda Escritura es dada por inspiración de Dios. La palabra inspiración usa dos palabras en el griego que significa respiro de Dios. Entonces la inspiración habla de que Dios respiró sus palabras. Ahora, el hombre los escribió, pero Dios los inspiró. Y toda escritura, es decir, desde Génesis hasta el último versículo, cada palabra fueron dadas por inspiración de Dios. Esto es la inspiración. Entonces, la pregunta ¿qué? También vemos en 2 Pedro 1:21, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo movidos por el Espíritu Santo. O sea, Moisés no se levantó un día y dijo, ¿sabe qué? Voy a escribir los 10 mandamientos. No. Tampoco Pablo dijo un día, yo voy a escribir las cartas o las epístolas a las iglesias. No. Dios habló por medio de estos hombres. Ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, no fueron los hombres que eran o fueron inspirados, sino las palabras fueron inspiradas por Dios y dadas a los hombres. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién? ¿De quién realmente estamos hablando cuando hablamos de la inspiración por dictado mecánico? La palabra de Dios nos responde. En Actos o Hechos 1:16 dice, varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David. Entonces, vino de la boca de David, pero vinieron primero de Dios. O sea, Dios, su Espíritu Santo, habló por medio de la boca de David. En Marcos 12:36 vemos lo mismo, porque David mismo dijo por el Espíritu Santo. En Lucas 1:70 dice, como habló por boca de sus santos profetas. ¿Quién habló? ¿Lucas? No, los santos profetas, bueno, fueron sus bocas, pero Dios es el que habló por medio de la boca de sus profetas. Y en este caso Lucas es el que escribió estas palabras. Pero son todas palabras de Dios, registradas en su palabra, la Biblia. En Actos 4:25 dice que por la boca de David, tu siervo, dijiste. Otra vez, es la boca de David, pero es Dios el que dijo.
en Actos o Hechos 28-25 dice, bien habló el Espíritu Santo. Dios habla bien, amén. Y por medio de su Espíritu Santo, Él habló por medio de su profeta Isaías. Es decir, los 66 capítulos de Isaías no son palabras de Isaías, son palabras que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Muchos cuando hablan de la inspiración, hablan solamente de los originales, pero ya no tenemos los originales. Es importante entender que la inspiración tiene que ver con su palabra aún antes de la fundación del mundo. La Biblia dice en Salmo 119, 89, por siempre, oh Señor, es establecida tu palabra en el cielo. Aún antes del mundo, antes de Moisés, antes de Pablo, la palabra de Dios ya fue inspirada. Y eso habla de la preservación que veremos después. Pero en Salmo 119, 152 dice, en cuanto a tus testimonios, desde los tiempos antiguos he conocido que los has fundado por siempre. Tenemos un buen fundamento en las palabras puras de Dios. Dios las preservó desde los tiempos antiguos. Ahora, la siguiente pregunta es la que vamos en la cual vamos a enfocarnos. ¿Cómo fue dado las Escrituras? Cuando hablamos de la inspiración, ¿cómo? Bueno, por dictado mecánico. Salmo 45:1 dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es como Dios tomar una pluma, un bolígrafo y escribir. Tenemos sus palabras. Él nos las dio. Cada una de ellas, dadas por dictado mecánico. Veamos entonces varios ejemplos bíblicos del medio de la inspiración por dictado mecánico. En Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un versículo curioso, ¿no? ¿Qué le parece si yo digo que yo escribí un libro intitulado La humildad y cómo la obtuve? No sería muy humilde, ¿verdad? O si yo digo que escribí otro libro intitulado Los 10 hombres más humildes del mundo y cómo yo entrené a los otros 9. Obviamente no sería humildad. Entonces, ¿no fue Moisés que dijo de sí mismo ser el hombre más manso? No fue Dios. Yo creo que Moisés a lo mejor se puso un poco rojo cuando escribió. ¿Dios? Sí, Moisés, escriba. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sabemos que Moisés escribió Números 12:3, pero fueron las palabras de Dios, no las de Moisés. Vamos a otro ejemplo. En la vida de Saúl, dice, y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas, que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. El pasaje sigue y dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes vieron que he aquí él profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y esta frase, Saúl también entre los profetas, se convirtió en una frase de sorpresa en el pueblo de Israel. Cuando algo sorprendente pasaba, decían, ¿Saúl también entre los profetas? El punto es que Saúl no era profeta, era rey, pero Dios tomó control de sus pulmones, de su
boca, de su lengua, y habló, profetizó por medio de él. Vamos al Nuevo Testamento. En la vida de Pablo también vemos esto en las Escrituras. En 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras que enseñan la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, no fueron las palabras de Pablo, sino las del Espíritu Santo, que nos enseñan las cosas espirituales en las palabras puras de Dios. Veamos los profetas. En 1 Pedro 1:10-12 dice, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Entonces los profetas escribieron de una salvación venidera, pero no siempre entendían de lo que estaba diciendo. El pasaje sigue y dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Y nosotros también debemos escudriñar las Escrituras, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, los profetas, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Ni los ángeles, ni los profetas siempre entendían lo que estaban escribiendo, porque estaban escribiendo por medio de dictado mecánico. Dios les estaba diciendo exactamente qué escribir, y mucho era profecía, que ahora nosotros entendemos teniendo el Nuevo Testamento y las profecías cumplidas en la primera venida de Cristo, y por seguro muchas más por venir en su segunda venida. Pero bueno, no estamos hablando de profecía hoy, sino del medio de la inspiración por dictado mecánico. Esto está muy claro también en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel hablando, pero son las palabras de Dios por medio de Daniel, cuando él dijo, yo oí, mas no entendí. Y dije, oh Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Los primeros 6 capítulos de Daniel son históricos, tremendas historias, ¿verdad? Daniel en la cueva de los leones, por ejemplo. Pero los últimos 6 capítulos son proféticos. Y Daniel escribió cosas, aquí por ejemplo en el capítulo 12, que no entendió. Y estaba solicitando de Dios una interpretación. Dios le dijo que no era tiempo. El versículo dice, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces, obviamente no fue Daniel que tuvo inspiración para escribir el libro de Daniel, sino que Dios inspiró sus palabras y las dictó a Daniel, cuando Daniel las escribió, y ahora las tenemos en nuestra Biblia, porque fueron dadas por dictado mecánico por Dios por medio de Daniel. Otro ejemplo, Caifás en el Nuevo Testamento se dice en Juan 11:51, mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahora, yo creo que Caifás ni siquiera era cristiano, era inconverso, un líder religioso, pero como muchos religiosos hoy, inconversos. Pero Dios puede usar a un inconverso. No estoy dando excusa para pecado, obviamente debemos ser vasos santos en las manos de un Dios santo, pero Dios tomó control y habló por medio de Caifás en esta profecía de que Jesús
moriría por la nación de Israel y gloria a Dios por cada pecador. Tal vez el mejor ejemplo del medio de la inspiración, por medio del dictado mecánico, es la historia de Balaam. Es una historia que hasta tiene un poco de humor. Veamos algunos pasajes. En Números 22, 18 dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Aquí vemos que Balaam sabía que no podía cambiar la palabra de Dios. Lo que Dios le dijera es lo que él profetizaría. Pero Balac quería pagarlo para que él maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam dijo que no podía hacerlo. En Números 23:11 dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Hete tomado para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. No era porque Balaam era espiritual. Él quería el dinero. Él quería hacer lo que Balac estaba solicitando. Pero sabía que no podía. Cuando se trataba de profetizar, Dios tomaba control y hablaba por medio de él. Y aunque quiso dar maldición, dio bendición. En el siguiente versículo dice, y él respondió y dijo, ¿no observaré yo lo que el Señor pusiere en mi boca para decirlo? Y a propósito, necesitamos de predicadores que prediquen la verdad, que no se interesen por lo que la gente quiera, sino por lo que Dios quiere y por lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y esta enseñanza es muy bíblica. Estamos viendo muchos pasajes donde Dios nos enseña que Él habló por medio de sus profetas y de sus apóstoles. En Números 22, 27 dice, y viendo el asna al ángel del Señor, echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió al asna con el palo. Ahora se va a poner chistoso. En el versículo 28, entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has herido estas 3 veces? O sea, conocen la historia, ¿verdad? Aquí el asna, hasta un burro puede ser usado por Dios. Amén. No tenemos excusa. El burro, el asna, habló. ¿Cómo? Pues tenemos un Dios todopoderoso. Él creó al asna. Él puede tomar control de sus pulmones, de sus cuerdas vocales, su boca, sus labios, y habló por medio del asna. Balaam responde. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Si hubiera espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Bueno, Balaam ni se dio cuenta que era algo sorprendente que el asna le estaba hablando, y contestó al asna. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado, dijo el asna, a hacerlo así contigo. Y él respondió, no, por supuesto que no. Balaam no tenía un asna hablante. Solo en esta ocasión el asna habló. ¿Por qué? Porque Dios tomó control y habló por medio del asna y advirtió a el famoso maestro judío Filón del primer siglo después de Cristo. Escribió, la mente es desalojada a la llegada del divino espíritu. El profeta, aun cuando aparenta estar hablando, es callado, y sus órganos del habla, su boca y lengua estaban totalmente siendo empleados por otro para revelar lo que él quería. Aquí Filón está enseñando lo que la Biblia enseña, que es el Espíritu Santo
el que nos dijo lo que quería decir por medio de sus escritores. Las escrituras entonces, en las escrituras tenemos la revelación del Señor Jesucristo, lo que Dios quiso decir por medio de su Espíritu Santo. Las palabras de Jesús, recordadas también para nosotros, son lo que Él quería revelar, y lo tenemos en las palabras de Dios. Atenágoras, un apologista del segundo siglo después de Cristo, dijo: mientras estaban bajo un trance y privados de sus fuerzas de razón naturales por motivo del divino Espíritu, ellos murmuraron aquello que se les fue obrado, el Espíritu usándoles como instrumentos, como el flautista tocaría la flauta. Aquí vemos, hermanos, que es el Espíritu Santo que usó a los profetas y los apóstoles para darnos sus palabras puras. Ellos fueron como instrumentos. Si uno escribe una carta hermosa con un bolígrafo, no decimos que las palabras son del bolígrafo. No, el bolígrafo es simplemente el instrumento utilizado. Los escritores de la palabra de Dios fueron iguales, instrumentos en las manos de Dios. Atenágoras ilustra como una flauta, diciendo que son como instrumentos, como el flautista tocaría la flauta. Y cuando se trata de un instrumento músico, lo más importante no es el instrumento, sino el que toca el instrumento. Usted puede tener una flauta barata, pero si es un buen flautista, puede hacer un sonido bonito. Pero si me das a mí la flauta más cara del mundo, no saldría buen sonido porque yo no sé tocar la flauta. Entonces, lo más importante no es el instrumento, sino el que usa el instrumento. Y esto es una bendición, ¿verdad? Nosotros somos imperfectos, pero podemos y debemos ser instrumentos en las manos de Dios. Bueno, una cosa sabemos, que los escribientes, los escritores de las Escrituras, fueron instrumentos en las manos de Dios. El teólogo luterano del siglo XVII, Quenstad, dijo: el Espíritu Santo no solamente inspiró en los profetas y los apóstoles el contenido y el sentido de la Escritura, o el significado de las palabras. Y quiero pausar aquí antes de seguir a la siguiente foto de la cita. Él está hablando aquí, mucha gente hoy en día cree en inspiración, pero solo conceptual, que Dios inspiró conceptos y que cada palabra no es tan importante, pero Dios inspiró cada palabra. Y es lo que Quenstad está diciendo. No solamente inspiró en los profetas y los apóstoles el contenido y el sentido de la Escritura, aunque están, pero no solo, o el significado de las palabras, para que pudieran vestir y suplir estos pensamientos con su propio estilo y palabras, sino que también el Espíritu Santo suplió, inspiró y dictó las meras palabras y cada uno de los términos individualmente. Dios se interesa por sus palabras. Veremos en otras sesiones que Él advierte contra cambiar, modificar, añadir y disminuir sus palabras. Es importante cada palabra. Y por lo tanto es importante entender cómo Dios nos dio sus palabras. Es una base esta doctrina, la inspiración, el medio de la inspiración por el dictado mecánico. El Espíritu Santo suplió, inspiró y dictó las meras palabras. Muy bien. Veamos otra cita de Calvino. Dijo: quien quiera pues ganar provecho en las Escrituras, deberá primero centrarse en este punto, que la ley y los profetas no son doctrinas entregadas por hombres, sino dictadas por el Espíritu Santo. Los escritores fueron importantes. Bueno, sí, Dios los eligió y Dios los usó grandemente, pero yo no soy calvinista, pero Calvino lo dijo bien aquí.
El Espíritu Santo es el que dictó sus palabras a los hombres que recibieron estas palabras. Y gloria a Dios, nosotros ahora las tenemos. Otros maestros, el doctor Luis Gossen en su libro clásico Theopneustia, la inspiración verbal de las Sagradas Escrituras, se refiere al dictado mecánico más de 200 veces. Un ejemplo, y vemos en este, como tendremos más ocasiones de repetir, una prueba más de la divina sabiduría que ha dictado las Escrituras. ¿Quién inspiró? Dios, el Espíritu Divino de Dios. Y tenemos entonces las Escrituras por el famoso líder bautista William Kiffin en 1681 también enseñó la inspiración por dictado al escribir, registradas en las Escrituras que fueron para nuestra instrucción, escritas por el inmediato dictado del Espíritu Santo. Muy claro, ¿verdad? Dijo después, preservado por la grata providencia de Dios en la iglesia de las injurias del tiempo, ignorancia y fraudes a través de las edades. Y no tomaré mucho tiempo aquí, ya que veremos esto en otras sesiones, pero Kiffin nos habló de la preservación de las palabras dictadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué me vale la inspiración sin la preservación? Pero Dios dictó sus palabras y prometió preservarlas de las injurias del tiempo, la ignorancia y fraudes a través de las edades. Y esto es lo que vemos en las sociedades bíblicas unidas, las perversiones que salen en diferentes idiomas hoy en día, como la Nueva Versión Internacional y muchas otras, incluyendo la Reina Valera 1960, son partes del ataque del enemigo contra las palabras que Dios dictó y preservó. Y tenemos que estudiar este asunto y saber de dónde vino nuestra Biblia. Bueno, las palabras de Dios vinieron de Dios, dictadas y preservadas, pero más acerca de la preservación. Bueno, entonces creo que la respuesta es clara. ¿Fueron dadas las Escrituras por dictado mecánico? Sí, las Escrituras fueron dadas por dictado mecánico. Vimos varias enseñanzas, pero empezamos con varios ejemplos bíblicos y terminaremos con algunos más. En 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Una ilustración de una secretaria. Supongamos que tengo una secretaria y que yo la digo que quiero que se envíe una carta a fulano. A veces, tal vez yo daría libertad para que ella escribiera en sus propias palabras el sentido de lo que yo quería escribir. A veces esto pasa. Pero si fuera una carta muy importante, digamos una carta a mi esposa, yo no la daría tanta libertad. De hecho, yo la dictaría. La diría, ok, por favor, escriba estas palabras. Entonces, la carta, a veces cuando mandamos cartas, si esto pasa, abajo de la carta hay la abreviación del nombre de la persona que escribió la carta, pero la firma es de la persona que dictó la carta. Entonces, esto es un buen ejemplo de la Biblia. Tenemos 66 libros y tomemos como ejemplo el libro de Mateo. ¿Okay? Mateo es el escritor, ¿okay? La abreviatura, pero el autor, la firma, en todo el libro de Mateo, cada versículo, cada capítulo, de hecho cada palabra es firmada por Dios. Él nos dio cada palabra. El Espíritu del Señor ha hablado por sus escritores,
su palabra ha sido en mi lengua o la lengua de los que escribieron sus palabras. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Nosotros creemos que Dios inspiró su palabra, sus palabras, cada una de ellas, por medio de la inspiración o del dictado mecánico, es decir, cada palabra de Dios fue dictada, fue dada a los escritores y nosotros las tenemos hoy en las palabras puras de la Valera 1602 purificada. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que nos acompañe para el resto de la conferencia. Otros expositores y predicadores estarán hablando acerca de otros temas referentes a la bibliología. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios los bendiga.
Es un gran privilegio para mí introducir al hermano pastor Raúl Reyes de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia en Monterrey, México. Un hermano de buen corazón que tiene mucho amor para los hispanos, pero más que todo tiene gran amor para la palabra de Dios y la pureza de la palabra. Entonces espero que su enseñanza será una bendición. Amén. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Raúl Reyes Huerta, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia en Santa Catarina, Nuevo León. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de traducciones de la Biblia hispana y vamos a estar enfocados a los años 1500 a 1600. Y si usted tiene una Biblia, quiero invitarle ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, solamente como introducción, leer unos pasajes aquí. Dice la Biblia: y será que cuando habréis entrado en la tierra que el Señor os dará, como tiene hablado, que guardaréis este servicio. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué servicio es este vuestro? Vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Señor, ayúdanos a poder aprender de la historia. Tú que eres el Dios que todo lo conoce, pedimos que nos enseñes también y que a través de tu palabra podamos tomar el valor que tuvieron estos hombres para poder pararnos por tu palabra pura y preservada, y también para tomar la carga y la responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos las cosas que nosotros aprendamos. Te lo pido en el nombre de Cristo y para tu honra y tu gloria. Amén y amén. En este pasaje que acabamos de leer, quise tomarlo nada más para ver y exponer cómo es que la historia puede ser conocida a las próximas, bueno, primeramente para nosotros y para las próximas generaciones. Bueno, la historia es conocida a través de recordatorios. Dios le está diciendo aquí al pueblo y mandó a Moisés que le dijera al pueblo que cuando ya ellos estuvieran en la tierra que Él les iba a dar, y cuando hicieran este sacrificio de lo que era la Pascua y todo lo que era ofrecer el sacrificio ahí, sus hijos iban a hacer una pregunta, o iban a preguntar, es el versículo 26, ¿qué servicio es este vuestro? Y ellos deberían responder: es la víctima, la Pascua del Señor, el cual pasó la casa de los hijos de Israel en Egipto. Entonces la historia, queridos hermanos, se conoce a través de recordatorios, pero no solamente a través de recordatorios. La historia también la van a conocer otros cuando nosotros no lo omitamos, sino que lo compartamos con las próximas generaciones. El Salmo 78, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, y no las encubriremos a sus hijos, contándolas a la otra generación venidera, las alabanzas del Señor y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Entonces, en este pasaje el salmista está hablando también de la necesidad, primero recordando cómo nuestros padres nos las contaron, dice él, y luego ahora nosotros no las debemos encubrir a sus hijos, y contándolas a la generación venidera. Y esa es de la manera en que podemos conocer la historia, solo que por unos minutos vamos a hablar acerca de lo que es la historia de la Biblia hispana, y vamos a ver unos personajes, la obra que hicieron, los años en que ellos vivieron o hicieron su trabajo, el tiempo que ellos tardaron, cómo fue usado este trabajo, y la forma en que Dios dirigió, ayudó, y cómo Dios en su gracia y en su infinita misericordia nos permite que nosotros podamos saber acerca de esta historia. Vamos a enfocarnos principalmente a los años 1500 a 1600, y vamos a tratar de cubrir en
estos años algunos trabajos importantes que sirvieron y fueron usados también para la Biblia hispana. Vamos a comenzar primeramente con Juan de Valdés y el trabajo que hizo en los años de 1534 a 1537. ¿Qué hizo Juan de Valdés? Bueno, su trabajo se enfocó a traducir el Evangelio de Mateo, el libro de Romanos y Primera de Corintios, también trabajando en los Salmos del 1 al 41. Es interesante que en un libro que les presentamos aquí, comentario, introducción ahí a los Salmos de Juan de Valdés, él usa la palabra Adonai, no usa la palabra Jehová como se usa tradicionalmente en la Biblia hispana. Ahora también podemos comentar que él nació en la Cuenca, nació en Cuenca en el año 1490, junto con él, su hermano gemelo Alfonso de Valdés. Hay un libro interesante, se llama Luces debajo del almud, su autor Justo González. Es un libro antiguo, pero da la vida y biografía corta de algunos eruditos. Y él cita lo siguiente en este libro. Y sin embargo también resulta notable la diferencia entre estos dos hermanos. Alfonso siguió el camino de cortesano y político y llegó a ejercer una gran influencia en toda Europa gracias a su posición como secretario del emperador Carlos V. Juan pasó la mayor parte de su vida en la soledad de su estudio. Alfonso era conocido en todas las cortes de Europa. Juan solo era dentro de un pequeño círculo de eruditos. Los escritos de Alfonso fueron publicados ampliamente y diseminados durante su vida. Solo una de las obras de Juan fue impresa antes de su muerte, pero en años posteriores tal situación cambió hasta el punto que Alfonso llegó a ser casi desconocido, mientras que ha habido un despertar en los estudios sobre el pensamiento y la vida de Juan. Y aquí se cumple el proverbio que es capítulo 10, versículo 7, de la memoria del justo será bendita. Entonces, el primer trabajo que hemos mencionado es el trabajo de Juan de Valdés, de 1534 1537, solamente Mateo, Romanos, 1 Corintios y los Salmos del 1 al 41. Pasemos ahora entonces a mencionar al siguiente, que fue Francisco de Encinas. Y Francisco de Encinas hizo la primera obra de traducción del Nuevo Testamento completo al castellano. Su trabajo lo terminó en 1543. Él nació en el año de 1520 en Burgos. El tiempo que él tardó en su traducción fue un tiempo muy corto, fueron 18 meses. A la edad de 22 años, él hizo este trabajo, una mente fresca, yo creo un hombre con mucho talento para que lo haya hecho tan rápido, traducir al castellano en tan corto tiempo. Y vemos que lo que él hizo en su libro del Nuevo Testamento hay una dedicatoria. ¿Y sabe quién hizo esta dedicatoria? Él la hizo al emperador Carlos V. Y él entrega este trabajo y después es revisada por Fray Pedro Soto, confesor del emperador. Y fue después de que él llevó el Nuevo Testamento para entregarlo, fue apresado por la Inquisición, pero escapó en 1545, ocultándose en Amberes, en Wittenberg, en Basilea, y su esposa se llamaba Margarita Elter. Y algo interesante de este hombre es que murió a una edad muy corta. Él murió de peste en el año de 1552, a la edad de 32 años. Unas semanas después le siguió su esposa. Pero en algunos comentarios de esta obra se describe algunas cosas que él en el mensaje o en la dedicatoria a Carlos V se citan. Y le preguntó Carlos V, ¿eres tú el autor de esta obra? Replicó Carlos V.
El Espíritu Santo es el autor, dijo Encinas. Yo soy únicamente su siervo fiel, órgano débil, que ha traducido esta obra en la lengua castellana. Y torno a suplicaros que seáis su patrono, defensor, conforme a vuestra clemencia. Lo que él estaba haciendo, él estaba suplicando a Carlos V que él fuera el protector de este libro, porque sabía que se corría el riesgo al no haber un permiso o algo, siendo él parte del órgano ahí de la Inquisición o del clero, podía ser confiscado, quemado, como muchas obras tanto lo fueron. Después él está en su dedicatoria, él dice, estas causas, su majestad, me han movido a querer tomar este trabajo del cual he querido dar a vuestra majestad cuenta larga, sin ninguna duda, muy digno del trono real de vuestra majestad, digno de su conocimiento, digna de su juicio, digna de su aprobación y digna de su defensión. Y pues sé que los corazones de los buenos príncipes son guiados por Dios, que vuestra majestad tendrá por bien mi trabajo y que con su autoridad defenderá y amparará. Encinas, en su trabajo, por ser un trabajo muy rápido, 18 meses, su trabajo no fue un trabajo que haya perdurado. Tuvo muchas omisiones, no fue usado y sería en cierta manera superado y reemplazado, como vamos a ver por el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda en 1556 más adelante. De manera que por ser una obra tan rápida, tuvo muchos errores, tuvo muchas fallas y no fue algo que perduró. Entonces ahí dejamos el trabajo de Encinas, el Nuevo Testamento completo, saliendo a la luz en 1543. Hemos visto Juan de Valdés, su obra, la traducción de Romanos, Mateo, Romanos, Primera de Corintios y los Salmos del 1:43. Francisco de Encinas, el Nuevo Testamento completo, un trabajo muy rápido. Y ahora vamos a pasar a la Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara se le llama así, aunque prácticamente es el Antiguo Testamento traducido del hebreo al castellano por un grupo de eruditos judíos que, desterrados de la península ibérica, fueron a radicarse en Italia. Y allí, estando en ese lugar, ellos comenzaron este trabajo. Algo interesante también de este trabajo de la Biblia de Ferrara es que en los Salmos, citando para este tiempo, este estudio, esta conferencia, yo estuve citando lo que era buscando, más bien consultando los Salmos y la traducción que ellos hacían, los que trabajaron en el Antiguo Testamento. Como estamos viendo, este trabajo de la Biblia de Ferrara no usa la palabra Jehová, usa la palabra Adonai. Es algo interesante el trabajo que estos judíos eruditos hicieron. Ellos, haciendo este trabajo, pues también corrieron un riesgo de siendo perseguidos y principalmente también siendo judíos. Y ellos estaban en ese tiempo buscando y recorriendo países donde había libertad religiosa como Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y Escocia. Son países donde había una libertad religiosa. Entonces estamos hablando de la Biblia de Ferrara, que se le llama así, aunque es solamente el Antiguo Testamento. Y hemos recalcado que fue hecha por un grupo de eruditos judíos que fueron desterrados e hicieron este trabajo y la dedicaron al duque de Ferrara el 1 de marzo de 1553. Entonces pasemos ahora a lo que es el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Tradujo la segunda edición, como ya hemos visto, Francisco de Encinas en 1543, y ahora va a salir a la luz este Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda,
y se le llama Juan Pérez de Pineda, y el año en que salió fue a 1556. Y algo interesante de todo este trabajo es que él nació en la ciudad de Mantilla, en Andalucía, a fines del siglo XV, y él entabló amistad con Egidio, Constantino Ponce de la Fuente y Cipriano de Valera. En el libro que cité hace un momento, Luces debajo del almud, se da una biografía corta de estos hombres, pero es algo interesante cómo todos ellos tenían un celo, un deseo, siendo fervientes cristianos, por una carga, porque el mundo hispano tuviera la palabra de Dios y pudieran contar con ella, cosa que sabemos en esos años la Inquisición estaba persiguiéndolos para quitar toda obra que ellos tuvieran. No había todavía hasta ese tiempo, sabemos que desde los primeros siglos de la Inquisición, cuando Constantino casó la iglesia con el Estado, se buscaba que los cristianos no fueran, aniquilados, pero también que nadie contara con una copia de las Sagradas Escrituras, sino únicamente los religiosos del clero. Entonces, estos hombres, gracias a Dios por su valentía, trabajaron para que el mundo hispano pudiera tener la palabra de Dios. Cuando él en cierta manera huye a Ginebra, después de 5 años de trabajo, concluye el Nuevo Testamento en 1556 y los Salmos un año después. Y otra vez volvemos a recalcar, estos Salmos, él hizo la obra completa, y el hubiera no existe, pero yo creo que este hombre hizo una excelente obra en cuanto al Nuevo Testamento de traducción. A diferencia de Francisco de Encinas, su obra es una obra excelente, que lamentablemente no tradujo el Antiguo Testamento. Si lo hubiera hecho como lo hizo en el Nuevo Testamento, usando solamente el texto recibido y habiendo usado en el Antiguo Testamento el texto masorético, el texto hebreo correcto, su obra hubiera sido una obra genial, porque los salmos que tradujo, hablando en el Antiguo Testamento, tradujo la palabra Señor en lugar de Jehová. Para aquellos que no conocen la historia, y algunos piensan que siempre fue solamente la traducción de Jehová en la lengua hispana o en la Biblia hispana. No, podemos ver que Juan de Valdés lo usó. Ferrara no usó la palabra Jehová, pero vemos que Juan Pérez de Pineda usó la palabra Señor. Regresando aquí a lo que estamos hablando, su traducción es impresa en 1556 y es llevada de contrabando por un hombre llamado Julianillo de Hernández, de oficio mulero. La introdujo a España en una manera encubierta, escondida en barriles de vino, y llevando y distribuyendo este Nuevo Testamento que sería usado tremendamente. Julianillo de Hernández llegó hasta lo que era el convento de San Isidoro del Campo, donde había 2 monjes estudiando principalmente. Hubo otros, donde incluso usted puede ver la película de Una llama en el viento. Ahí hay un fragmento donde llegan los inquisidores, porque se sabía que ahí se estaba leyendo la escritura y que eran un grupo de monjes que estaban en cierta manera ellos estudiando la palabra de Dios, y debido a eso ellos llegaron al conocimiento de la verdad y también al conocer al Señor. Y sabe algo interesante, algo que llama la atención es que este Julianillo Hernández no tenía ningún temor. No solamente era un distribuidor, pero era un defensor. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Y después, cuando él es apresado, él animaba. Se dice que era pequeño de estatura, pero un hombre grande en su valor, grande en su amor por la palabra de Dios, y animaba. Cuando la Inquisición estaba sacando a otros cristianos para quemarlos en la hoguera, él les animaba y les decía: muy pronto estaremos viendo al Rey de Gloria. Cuando lo llevaron a él para ya ofrecerlo o quemarlo, él se ponía ramas y él decía: quémenme, y entre más pronto estaré en la presencia de mi Señor y Salvador. De manera que no tenía temor.
quiero que citarles un poco lo que es la dedicatoria para ver la comparativa de lo que es la dedicación que hizo Francisco de Encinas a Carlos V y la dedicatoria que hace Juan de Valdés de su Nuevo Testamento. Dice en este fragmento: mi intención de traducir vuestro testamento, Rey de Gloria, ha sido serviros, aprovechándoos a los redimidos con vuestra preciosa sangre, como vos, Señor, bien sabéis, pues sois el autor de ella. Y pues se ayudan los otros de las potestades de los grandes para dar seguridad a sus libros, por ser este vuestro, me he querido yo, Señor, favorecer de vos en dedicarlos, pues sois el solo grande y solo poderoso, porque así los que redimiste gocen y reciban el gozo de vuestro trabajo. Pues porque siendo esto como es todo vuestro y cosa tan propia para conocer y glorificar vuestro nombre, salga y se publique debajo del título y amparo de vuestra majestad, pues sois el que da principio, crecimiento, perfección a todo bien. Por tanto, Señor, me he acorrido a vos, tomándoos por patrón, pues en esto, según vuestro mandamiento, se busca gloria, para que como sois autor de esta obra que tanto amáis, seáis también tutor. Entonces vemos aquí la diferencia en la dedicatoria de lo que hace Juan Pérez de Pineda en su trabajo a lo que hizo Francisco de Encinas. Pasemos ahora a la historia de la Biblia de Casidoro de Reina. Y como pueden ver, esta Biblia se le ha llamado la Biblia del Oso por la portada que trae. El trabajo que Casidoro de Reina hizo duró 12 años de traducción. Él inició su trabajo en el año de 1557 a la edad de 37 años y terminó en 1569 a la edad de 49 años, a diferencia de Valera, una edad muy joven. Él es traductor de la primera versión completa de la Biblia al castellano. Él nació al sur de España en el año de 1520 y siendo fraile llegó al conocimiento de las doctrinas difundidas por Constantino Ponce de la Fuente y Julianillo de Hernández y otros más, como ya hemos citado en el libro Luces debajo del almud. Constantino Ponce de la Fuente, un erudito que sirvió de ayuda para que otros pudiesen conocer más la doctrina correctamente. Ahora, hablando más sobre él, por ser considerado un verdadero sospechoso hereje, escapó en el año por 1557 a Ginebra, luego a Frankfurt, en Londres, en 1560 y muchos otros lugares. En su biografía se puede leer de que había ocasiones en que él estaba siendo perseguido, él se casó, y en una ocasión se cita también cómo su esposa tuvo que vestirse de marinero para escapar de los inquisidores que los tenían acorralados y estaban siguiéndolos, rastreándolos por todas partes para matarlos. Es interesante la historia, si uno la estudia, uno se dará cuenta de que estos hombres en cierta manera estaban pagando un precio grande para dar al mundo hispano la palabra de Dios. Ahora, después de radicar en Basilea desde fines de 1568, él trabajó en Biblia por 12 años, terminó en el año de 1569, en el mes de septiembre. Se imprimieron una cantidad de copias o volúmenes allí. Fue acusado y perseguido por los calvinistas. Poco antes de su muerte, en el año 1594, para ser precisos, el 15 de marzo de 1594, pastoreaba la congregación de habla francesa en Frankfurt. Fue seguido en este cargo por su hijo Marcos Casidoro. Y nada más para resumir un poco, podemos decir algo que a veces no se conoce mucho sobre el trabajo acerca de su obra. Los textos usados por Reina
Fue el texto masorético para el Antiguo Testamento, la Septuaginta, como van a ver también en una enseñanza, o lo han visto ya, lo que fue la Vulgata, la Biblia de Ferrara y el texto recibido para el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo entonces Reina? Bueno, hizo una mezcla. A diferencia de Valera, usando solamente el texto masorético y el texto recibido, Reina mezcló la Septuaginta para el Antiguo Testamento, la Vulgata de Jerónimo y la Ferrara también. Entonces fue lo que vamos a ver más adelante en el próximo tiempo acerca de Valera. Un trabajo arduo para tratar de sacar todo lo que este hombre había revuelto. Y por esa razón, ¿sabe? La Biblia de Casimiro de Reina, después de que salió Valera en 1602, fue en cierta manera desconocida. No fue sino hasta el año de 1960 cuando las sociedades bíblicas casaron los apellidos de Reina, Valera, 1960, porque por muchos años fue desconocido Reina. ¿Qué pasó? Bueno, una opinión muy personal. Reina fue hecho a un lado, por así decirlo, porque usó los textos incorrectos, mientras que Valera, después de 1602, se le va a conocer siempre a la Biblia como Valera. Ahora pasemos a Cipriano de Valera. Cipriano de Valera hizo una revisión de la Biblia de Casimiro de Reina. Él trabajó por 20 largos años en esta revisión. Y él inició su trabajo en el año de 1582 a la edad de 50 años y terminó en 1602 a la edad de 70 años. En su introducción y exhortación, él da algunas cosas de cómo ya su vista, su mente no ayudaban tanto para realizar esta obra. Cipriano de Valera nació cerca de Sevilla por los años de 1531 o 1532. Tuvo amistad con Casimiro de Reina, con Juan Pérez de Pineda, y él, al igual que Reina, escapó del convento de San Isidoro del Campo, que fue él acusado y fue quemado en efigie en el año de 1557, cuando la Inquisición no logró capturarlo en un auto de fe en Sevilla. El trabajo de Cipriano de Valera es un trabajo arduo, un trabajo muy interesante. Él, a diferencia de Casimiro de Reina, él quería la Biblia pura y preservada para el mundo hispano. De manera que, ¿qué es lo que hizo? Bueno, él solamente se apegó a lo que era el texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto recibido para el Nuevo Testamento, haciendo a un lado o purificando o tratando de sacar todo lo que Casimiro de Reina había mezclado en su trabajo. Él estaba revisando y, como ustedes pueden ver, es más trabajo revisar que traducir, porque Reina tardó 12 años en su traducción, mientras que Valera tardó 20 años y nunca terminó su trabajo por falta de ayuda. Lo imprimió, se hizo lo que se pudo, pero él dijo todavía que faltaba ayuda para poder terminar la obra completa. Otra vez el hubiera no existe, pero si Valera nada más hubiera tomado el texto correcto para el Antiguo Testamento, que es el texto masorético hebreo, y el texto correcto para el Nuevo Testamento, que es el texto recibido, sin tener que estar copiando o revisando, simplemente traduciendo, otra Biblia tuviéramos nosotros en el mundo hispano, pero lamentablemente no lo hizo así. Él hizo esa revisión. Y él es autor también de una obra titulada Dos Tratados, editada en Londres en 1588, con la cual se ganó el título de El hereje español. Su trabajo fue impreso en el año de 1602 en Ámsterdam. Tardó 20 años, como ya dijimos, en revisar, trabajando solo, sin ninguna ayuda. Entendamos tanto el trabajo de Reina como Valera siendo perseguidos por la Inquisición, escapando de un lugar a otros,
trabajando sobre mucha presión, y gracias a Dios porque sabemos que el deseo de estos hombres, el deseo de su corazón era dar al mundo hispano la palabra de Dios. No sabemos la fecha ni el lugar de su muerte, pero en su exhortación, él exhorta al lector a leer la palabra de Dios, a creerla y a ser salvos y vivirla. Y él también, cito algunos fragmentos aquí: nuestro buen Dios y Padre, que todo desea y procura nuestra salvación, nos manda muy expresamente que leamos las Sagradas Escrituras, que la meditemos, escudriñemos y rumiemos. Él separó los libros apócrifos al aclarar la importancia de la purificación de la Biblia. Y en la Biblia de Reina, los libros apócrifos aparecen intercalados, como en la Biblia católica, pero en la Biblia de Valera aparecen al centro, separados. Y él dice aquí: también habremos quitado todo lo añadido de los 70 intérpretes o la Septuaginta o de la Vulgata que no se hallan en el texto hebreo, porque nuestro intento no es trasladar lo que los hombres han añadido a la palabra de Dios, sino lo que Dios ha revelado a sus santos, ha revelado en sus santas escrituras. Hemos también quitado las acotaciones de los libros apócrifos en los libros canónicos, porque no es bien hecho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la palabra de los hombres. Ahora, hasta aquí hemos visto todos estos hombres. Algo tenían en común: deseaban que el mundo hispano tuviese la palabra de Dios en sus manos. Siendo tiempos tan difíciles en que ellos vivieron, donde la Inquisición los estaba persiguiendo para matarlos, primeramente por su fe, los estaba persiguiendo para apresarlos, juzgarlos y condenarlos también por su trabajo en la Escritura. Pero fueron hombres que no se cansaron, fueron hombres que no se dieron por vencidos, fueron hombres que renunciaron a todo lo que este mundo ofrece para podernos dar la palabra de Dios para el mundo hispano. La pregunta es: ¿qué precio nosotros estamos dispuestos a pagar? Vivimos en días y en tiempos muy difíciles, donde lamentablemente los cristianos hoy en día han perdido su celo, su fervor por el Señor, y más que nada en este asunto, su visión de no omitir y no esconder la historia. Y es muy importante lo que dijimos al principio: la única forma en que las próximas generaciones sabrán la historia es como vimos en el libro de Éxodo y en el libro de Salmos. Dios nos manda a contar, a enseñar, a repetir. En el libro de Deuteronomio, como veremos más adelante, Dios mandaba al pueblo a que esas palabras se las repitieran a sus hijos, se las enseñaran a ellos. Y la historia no la vamos a saber si nosotros primero no la aprendemos, no la estudiamos y no la enseñamos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras iglesias. Y es importante que nos preocupemos. Qué triste, qué lamentable es que hoy en día a muchos no les importa lo que es la historia de la Biblia. En cualquier país en el mundo se habla de la historia de su nación, se llevan clases a lo largo de los diferentes niveles académicos donde se enseña la historia, tanto la historia universal como la historia nacional, y se enseña allí a los muchachos, a los alumnos, que aprendan quiénes fueron los diferentes personajes que fueron usados en esa nación. Y es triste que cuando llegamos a la palabra de Dios, muchos ni siquiera sepan a quiénes usó Dios y cómo fue que la palabra de Dios llegó a nuestro idioma y quiénes fueron los hombres. En una ocasión la esposa de un misionero preguntaba: ¿y quién fue esa reina que dio permiso para que se tradujera la Biblia al español? Ella, creyendo que era lo mismo que en inglés acerca de la rey Jaime, él pensaba que reina era una mujer, una señora, cuando en realidad era solamente un apellido. Lamentablemente esa es la ignorancia en la que vivimos. ¿Por qué? Porque no se estudia, no se enseña, no se exhorta hoy en día a conocer más. Tenemos tanta tecnología, tenemos tantos medios donde consultar la historia, pero lamentablemente no tenemos el corazón, no tenemos el carácter y no tenemos la determinación de aprender acerca de la historia de la Biblia hispana. Yo espero que esto haya servido a su vida, pero que no se quede ahí, que vaya, que busque, que investigue más
Y a medida que usted estudie, su amor, pasión por la palabra de Dios y por la Biblia hispana va a crecer para transmitirla a otros. Señor, gracias por este tiempo que nos diste para poder compartir la historia de la Biblia hispana. Señor, yo te pido por todos aquellos que verán este mensaje, Señor, que sean retados a poder estudiar, pero también a poder amar más tu palabra, porque hubo un gran precio que se pagó para que nosotros pudiéramos tener la Biblia. Y lamentablemente hay países, hay idiomas, hay dialectos que no cuentan ni siquiera con Juan 3:16. Ayúdanos, oh Dios, a poderla enseñar, poderla compartir y transmitir a las próximas generaciones. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Señor Jesucristo, por la obra hecha. En Cristo Jesús se lo pedimos y damos gracias, bendito Dios. Amén y amén.